bienvenidos, bienvenidas, sean todos el día de hoy a nuestro panel sobre educación legal y jusdiversidad. Mi nombre es Nayeli Ramírez Espinosa, soy abogada y directora del Departamento Regional de Derecho de la región Monterrey, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno aquí en el TEC de Monterrey. Gracias por acompañarnos y conectarse al canal de YouTube de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Les pido que por favor participen en la sesión por medio de la plataforma que permite que escriban sus comentarios, mándenos sus preguntas para todas y el panelista. A todos ustedes que nos quieran compartir sus correos electrónicos, sus nombres, para seguirlos invitando a este tipo de eventos, les pedimos que se registren en la forma de Google que agregamos nosotros en un comentario aquí en el canal de YouTube. Es para mí un verdadero privilegio estar aquí el día de hoy con 3 expertas y un experto, 2 expertos y un experto sobre lo que significa practicar y enseñar y practicar el derecho desde una perspectiva plural en los sentidos cultural, social, político y normativo. Muchísimas gracias. Nos acompañan el día de hoy y lo voy a decir en orden alfabético de su primer apellido. Vamos a ir variando el orden. Pero nos acompaña hoy Jessica Ash, quien es directora de investigaciones de la Unidad de Investigación de Derecho de los Pueblos Indígenas de la Universidad de Victoria en British Columbia, en Canadá. Jessica lidera los proyectos de investigación en esta unidad y se encarga de presentar y cofacilitar talleres sobre derechos de pueblos indígenas y sobre el derecho de los pueblos indígenas en la Escuela de Derecho y la Comunidad de Victoria. Liana Lima es profesora e investigadora del programa de maestría en Fronteras y Derechos Humanos de la Universidad Federal de Grande Dorados y coordinadora, fundadora del Observatorio de Protocolos Autónomos de Consulta Previa e Informada. Francisco López Bárcenas es profesor e investigador del Colegio de San Luis, aquí en México. Es mixteco, de origen campesino, abogado, escritor, asesor agrario, autor de más de 14 libros de historia, de luchas agrarias y de derecho indígena, derechos de pueblos indígenas también. Participó como asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los diálogos de San Andrés hace casi 10 años y ha participado como asesor y como abogado de muchísimas comunidades alrededor del país. También le agradezco a la profesora Hilda Gutiérrez que nos acompaña el día de hoy con el trabajo de interpretación simultánea que se realiza atrás de las cámaras. Muchísimas gracias. Pues como introducción a nuestra sesión del día de hoy, quisiera platicarles un poco sobre cómo es que decidimos este nombre del panel, ¿no? Para todos ustedes que han leído sobre estos temas y como otros verán en el transcurso de esta sesión, los tópicos que vamos a abordar tienen expresiones conceptuales y normativas distintas en Brasil, en Canadá y en México. No solamente porque los idiomas que se hablan en cada una de estas jurisdicciones son distintas y por lo tanto capturan significados distintos, sino además porque la diversidad de los pueblos y comunidades indígenas en cada uno de estos territorios, en cada uno de estos estados, empuja a que trabajemos los retos en esta área del derecho de maneras diferentes, con herramientas diferentes que no solamente son lingüísticas o semióticas, sino también jurídicas, normativas, políticas. Es así que decidimos usar este concepto de jusdiversidad que nos ha compartido Liana Lima, ¿no? Una de nuestras invitadas el día de hoy, y que expresa esta existencia de una variedad de sistemas jurídicos y normas con diversas fuentes según la identidad de las sociedades que ejercen y practican estas tradiciones jurídicas y derechos, así como las interpretaciones interculturales del derecho internacional, de los diferentes derechos estatales de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Brasil y México son estados federales, ¿no? Federados, pero no lo es Canadá, por ejemplo, ¿no? En México utilizamos de manera más predominante los conceptos de pluralismo jurídico, de interlegalidad, para expresar esta realidad y para expresar también la realidad de los procesos de reproducción y convivimos sociedades con tradiciones jurídicas propias y distintas en un ambiente en el que un sistema domina de manera muy predominante, ¿no? Legal traditions o tradiciones legales, indigenous law, derecho indígena, son conceptos que se usan más en Canadá para expresar esta idea de un derecho distinto, sin que esto quiera decir
cada vez que hable Jessica sobre Indigenous Law, que ellos entienden que hay un solo derecho indígena, ¿no? Es muy importante que nos quede claro que es una categoría. Sin embargo, no quiere decir que se refiera a esa variedad como uno solo, ¿sí? Cada uno de los sistemas normativos de los diferentes pueblos y comunidades indígenas son en sí mismos ley, derecho. Lo que nos ocupa esencialmente en este panel es discutir el cómo. Cómo ser abogados, ser jueces, ser consultadores, ser juristas y practicar el derecho en esta diversidad en la que vivimos. De forma específica y tomando en consideración el contexto de colonialismo, de mestizaje, de integracionismo que hemos vivido en diferentes estados del mundo, de diferentes maneras, diferentes comunidades y pueblos, es que vamos a discutir la educación. ¿Cómo es que preparamos, cómo es que nosotros nos preparamos para vivir en estos ambientes tan diversos? Sin más que agregar, me voy a permitir darle la palabra primero a Jessica Ash, quien en unos 10 minutitos nos va a introducir al proyecto de la Unidad de Investigación de Derecho Indígena, en inglés Indigenous Law Research Unit, de la Universidad de Victoria en Canadá. Muchas gracias, Jessica, y bienvenida. Muchas gracias por tenerme acá. Solo voy a compartir mi pantalla, si puedo. Aquí está. ¿Se puede verlo? Sí. Muy bien. Bueno, voy a empezar de un poquito sobre mí. Buenas tardes a todos. Me llamo Jessica Ash. Mis padres vinieron de los Estados Unidos a Canadá en los años 70 y se mudaron al territorio del Tratado número 6, que está aquí en verde. Este tratado es uno de los tratados que firmaron sociedades indígenas con la corona inglesa entre 1871 y 1921. Yo nací en un territorio del pueblo Cree, quienes los comparten también con otras sociedades indígenas. Ahora vivo en la costa de Columbia Británica. Yo vivo en esta isla que se llama Vancouver Island, la isla de Vancouver. Aquí está un mapa más de la isla aquí. Y para comparación hay un mapa de México y Brasil para ver cómo está la provincia para comparación. Y aquí vivo. En la isla está aquí, en el territorio de los Salish de la costa de Columbia Británica y más específicamente el territorio del pueblo que habla Lekwungen, pero también es un territorio importante para la gente Wasanich. Y hay 3 mapas aquí y hay uno con los nombres de los lugares en el idioma Senchofan que se habla la gente Wasanich. He vivido aquí por más de 20 años como huésped, pero sin invitación. Reconozco el territorio donde vivo con mi familia, no es mío. Fue robado por la corona inglesa y después por el Estado canadiense. No soy indígena, soy pobladora, soy una colona. Y también soy abogada y por más de 5 años he trabajado en el Instituto de Investigaciones de Derecho Indígena, o ILRU, en inglés, que es un instituto en la Facultad de Derecho en la Universidad de Victoria, en la costa oeste de Canadá. El instituto es dedicado a la revitalización del derecho indígena. Trabajamos con y apoyamos el trabajo de las comunidades indígenas para reconstruir y usar sus propias tradiciones legales. Nuestro trabajo se realiza por invitación de los pueblos indígenas con quienes colaboramos y nuestros proyectos están guiados por las comunidades. Las investigaciones se enfocan en sus preguntas e intereses legales. El derecho indígena ha existido desde antes que existiera Canadá, Brasil o México, siendo que estos territorios se han poblado por personas viviendo juntas, trabajando juntas desde tiempos inmemoriales. Podemos asumir que en estos territorios se ha habido leyes y normas.
Las leyes las usamos para gobernarnos a nosotros mismos y resolver nuestros conflictos en formas legítimas y razonadas. La ley es lo que nos ayuda a administrar las tierras juntos. La ley es lo que nos ayuda a entender nuestras obligaciones para con los demás. Y la ley es una práctica intelectual y un proceso de deliberar, razonar y aplicar a un contexto. Entonces, cuando hablo del derecho y la ley indígena, confío en que todos comprendan que estoy hablando de las tradiciones legales que ciertamente son anteriores de las leyes mexicanas, canadienses y brasileñas, y probablemente son anteriores a las tradiciones legales de common law y las civiles. No estoy hablando de cómo los sistemas legales coloniales o estatales consideran los derechos o títulos indígenas, pero acerca de los principios y los procesos legales de los habitantes originales en este caso, las Américas. A modo de ejemplo, aquí hay otro mapa. Me gustan los mapas de Colombia Británica, donde vivo yo. Este mapa muestra los diferentes idiomas indígenas que se hablan en la provincia. Alrededor de 30 están representados aquí, pero en realidad hay más. Para nosotros en el instituto, cada uno de estos idiomas representa a una sociedad o pueblo indígena distinto y por lo tanto una tradición legal distinta. El problema, por supuesto, es que estas tradiciones legales a menudo no son invisibles a nuestros ojos. Eso se debe, por supuesto, al impacto ilegal del colonialismo en las Américas. Los colonizadores ingleses, franceses, portugueses y españoles vinieron con sus propias leyes y con la perspectiva de que la gente que vivía en las Américas no tenía derecho o tenía leyes sin valor. Ciertamente hay lugares donde hubo cierto reconocimiento de las tradiciones legales existentes, pero esos fueron casos excepcionales. Desde la llegada de los europeos a estas costas en Canadá, el derecho indígena ha sido invisibilizada, socavada y destruida, pero en realidad, mientras que los pueblos siguen existiendo con su propia identidad, esa ley existe y no ha ido en ninguna parte. Desafortunadamente, debido a que la ley de los indígenas no ha sido parte de nuestra enseñanza y aprendizaje, no son parte tampoco de nuestro imaginario, de nuestro conocimiento legal. Al igual de los mapas que nos enseñan a la escuela, que no mencionan los nombres de los territorios indígenas, esas tradiciones legales se han invisibilizado. Es la ley estatal, la canadiense, brasileña o mexicana, la que se produce y reproduce en el espacio normativo de nuestras sociedades de manera dominante. Es por eso que se necesita un esfuerzo concertado para visibilizar el derecho indígena como derecho en sus propios términos, igual en fuerza, razonamiento y profundidad intelectual como estas tradiciones legales coloniales. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Pues voy a pasar directamente, por cuestión de tiempo, con Liana, para que nos platique un poco sobre el proyecto del Observatorio de Protocolos Comunitarios para la Consulta Previa, Libre e Informada, Derechos Territoriales, Autodeterminación y Justdiversidad. Gracias, Liana, perdón. Buenas tardes, ¿ahora me escuchan? Sí, te escuchamos, Liana.
Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación, profesora Nayeli. Un gran gusto, un gran honor estar con ustedes, con Jéssica Ashe y con Francisco López también, quien yo lo conozco por sus libros, una gran referencia para todos nosotros. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Liana, yo soy profesora de Derechos Humanos y Fronteras en la Universidad Federal, una universidad pública de Grande Dourados, en Mato Grosso do Sul, que es un departamento más al sur de Brasil, en la frontera con Paraguay. Yo ya trabajé también a más de 12 años con pueblos de la región de Amazonía en Brasil, en la frontera con Colombia y Venezuela. Yo trabajo con pueblos indígenas desde que me gradué como abogada de derechos humanos y derechos étnicos. Y bueno, desde 2017, cuando defendí mi tesis doctoral en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, bajo la supervisión del profesor Carlos Marés, nosotros empezamos, yo había dedicado mi investigación acerca de los derechos de consulta previa, libre e informada en América Latina, especialmente desde las violaciones del Estado brasileño también. Y acá en Brasil, en 2014, especialmente, hubo algunas iniciativas de los pueblos indígenas de acá, el pueblo Wayampi en Amapá y el pueblo Munduruku, los dos pueblos en la Amazonía de Brasil, construyendo sus protocolos autónomos. Y desde entonces empezamos también el proyecto de investigación en 2017, el Observatorio de Protocolos Autônomos Comunitários de Consulta e Consentimento Livre Prévio e Informado em Brasil, e também estudando iniciativas em outros países da América Latina, como Colômbia, onde eu hizo mi pasantía de doctorado. Hoy estoy en el postdoctorado con este proyecto. Pero más allá de un proyecto de investigación, de enseñanza en las facultades de Derecho, que congregamos una red de investigadores en Brasil y una red de las organizaciones de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, de las comunidades quilombolas, las comunidades negras de Brasil y los demás pueblos y comunidades tradicionales. Entonces, trabajamos en conjunto en esta alianza con los pueblos y también con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la asesoría jurídica para los pueblos. Y nuestro intento como hacer valer la reglamentación y la validad, el carácter, la naturaleza jurídica de esos instrumentos creados por los propios pueblos y el reconocimiento por los tribunales incluso. Entonces trabajamos para el monitoreo de las iniciativas de los propios pueblos con sus normativas para los procesos de consulta previa. En Brasil, las violaciones de derecho de consulta, el Estado brasileño intentó reglamentar el derecho de consulta en los años de 2012, 2013, pero los pueblos, sus organizaciones representativas a nivel nacional, rechazaron la iniciativa de una reglamentación general del derecho de consulta previa en Brasil por las violaciones por el Estado, como los megaproyectos en Amazonía, el megaproyecto de Belo Monte, y los megaproyectos de minería, y los intentos incluso por el Congreso Nacional, por el Poder Legislativo de Brasil, en cambiar los derechos constitucionales garantizados desde los años 80. Entonces, nosotros tenemos la Constitución brasileña de 88, que reconoce los derechos indígenas y reconoce también los derechos
territoriales de los pueblos indígenas, los derechos originarios y los derechos de las comunidades negras afrodescendentes, quilombolas, incluso su titulación colectiva. Y reconoce también los diversos grupos. Entonces, voy a contextualizar también en Brasil tenemos 305 etnias indígenas, 305 pueblos indígenas, distintas etnias, y más de 6.000 comunidades negras quilombolas. Y también no tenemos el número del censo estadístico por los otros pueblos y comunidades tradicionales de Brasil, pero hay cerca de 28 segmentos de grupos étnicos más allá de los pueblos indígenas o quilombolas. También se reconoce acá los otros pueblos y comunidades tradicionales, que voy a hablar un poquito de esos también. La diversidad de pueblos y comunidades tradicionales en Brasil. Los sujetos de derecho de consulta previa en Brasil son identificados como los pueblos y comunidades tradicionales, incluyendo los quilombolas y los diversos pueblos y comunidades tradicionales con identidad étnica y cultural distinta, junto con modos de vida tradicional y territorialidad propia. Los derechos de los pueblos indígenas o originarios están previstos en la Constitución. Y los pueblos tribales o tradicionales, acá en Brasil el concepto de tradicionales, comprendemos el concepto de pueblos tribales en el convenio 169. Entonces, los pueblos que tienen culturalmente diferentes, que se reconocen como tales, entonces la autoatribuición, el autorreconocimiento de los pueblos y comunidades tradicionales que poseen formas propias de organización social, que ocupan y usan territorios y recursos naturales como condición para su reproducción cultural, social, religiosa, ancestral y económica, utilizando conocimientos, innovaciones y prácticas generadas y transmitidas por la tradición. Como pueblos y comunidades tradicionales, tenemos distintos grupos como pueblos gitanos y pueblos, comunidades ribeirinhas. Entonces, esos también son sujetos del derecho de consulta previa y también están en las experiencias desde Brasil, que hoy tenemos cerca de 50 protocolos autónomos comunitarios que esos pueblos han construido. Entonces, los protocolos autónomos en general apuntan en demostrar cómo un proceso de consulta debe ser realizado de forma legítima y apropiada, respetándose las especificidades culturales y las instituciones representativas de cada pueblo o comunidad. Se trata, por lo tanto, de un ejercicio de la autodeterminación de los pueblos que debe ser atendido y respetado por el Estado. Entonces, el Observatorio de Protocolos Comunitarios es esta red para el monitoreo de los casos de violaciones de consulta previa libre e informada en Brasil, para el respecto de esos instrumentos que comprendemos como el ejercicio de la jusdiversidad de los pueblos, esta diversidad de sistemas jurídicos de derecho propio de los pueblos. Este año estamos, por el observatorio también, logramos traducir este librito de protocolos autónomos de consulta previa y el derecho a la libre determinación, que espero este mes compartir ya con ustedes la versión digital en la lengua en español. Perdón por mi portuñol, por favor. Y acá están algunos ejemplos de los protocolos autónomos de pueblos indígenas, protocolos de Amazonía, protocolos de pueblos indígenas, de comunidades quilombolas, negras, comunidades tradicionales. Hay una experiencia de un protocolo hecho en conjunto, indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales que comparten un mismo territorio tradicional. Y hay también 4 experiencias de los protocolos bioculturales para la protección de los conocimientos tradicionales y de la sociobiodiversidad.
Y en la página web de Observatorio logramos construir un mapa digital para el monitoreo de estas experiencias, y el Observatorio de Protocolos Autónomos Comunitarios, Derechos Territoriales, Diversidad y la Libre Determinación. Acá estamos nosotros también con esses desafios, sobre todo en ese momento en Brasil, que vivimos un verdadero genocidio por la pandemia y por el gobierno actual que viola los derechos humanos y los derechos, y una persecución a los pueblos originarios y pueblos tradicionales. Gracias, Nayeli. Seguimos. Sí. Muchas gracias, Liana, por tu presentación y por esta introducción a lo que es el proyecto del observatorio. Yo les quiero agradecer a las dos, a Liana y a Jessica, que han hecho este increíble esfuerzo de platicarnos el día de hoy en español. Ya hay mensajes en el chat del YouTube felicitándolas por su español, y les quiero agradecer de verdad, yo también, para que todos entendamos de este lado, y creo que es un gran valor. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Espero yo algún día lograr hablar portugués, Liana, como tú, o algo de inglés, así como tú, Jessica, gracias. Y bueno, va a haber una segunda parte en donde voy a dialogar un poco más con ustedes, pero no quiero quitarle más tiempo a Francisco. Yo quisiera pedirle a Francisco que nos platique un poco sobre la realidad en México, ¿no? Sobre qué es trabajar como abogado y como académico en un país tan plural. ¿Qué es tu práctica y qué es lo que afrontas a diario? Gracias. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Nayeli. Un saludo allá a Liana y a su maestro, Carlos Federico Marés, amigo de muchos años, ¿no? Saludo también a Jessica y saludo también a los que nos siguen en redes. Me gustaría ejemplificar lo que me preguntas, Nayeli, con un caso que me sucedió cuando yo terminaba la carrera. Yo regreso al pueblo y pues puse un despachito, y un día llega una persona y me dice que le están vendiendo un terreno, pero pues que no tiene papeles de propiedad, que qué se puede hacer. Y yo dije, pues aquí voy a echar todos mis conocimientos de la carrera, y me puse a hacer una jurisdicción voluntaria. Cuando estaba haciendo y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le explico a una autoridad que en mi pueblo se llama síndico municipal. Estoy haciendo un documento que voy a presentar al juez para que nos dé las escrituras del terreno, porque ustedes saben que no tiene título de propiedad. El síndico, quitado de la pena, saca las hojas de mi máquina, ahí en mi cara las hace pedacitos y me dice, ese es mi trabajo, ¿no? Porque en mi comunidad el síndico es la autoridad que se encarga de arreglar los problemas que tienen que ver con los bienes del pueblo. Pues yo pensé en ese momento, pues qué síndico tan ignorante. Al paso de los años, lo que he entendido es que el síndico municipal lo que estaba haciendo es defendiendo su competencia para resolver conforme a los usos y costumbres, como se le dice acá en México, ¿no? El asunto de la propiedad. En conclusión, no se hizo la jurisdicción voluntaria, el comprador ahí está, tiene su terreno y nadie lo molesta. Podemos encontrar muchísimos de esos casos en México, pero no sé cómo sea en Brasil, pero en México, desde hay una historia de este
colonialismo jurídico en México por allá por 1560, o sea, poquito tiempo después de que llegaron los españoles, un cacique maya se quejó a la corona de que los españoles no le dejaban usar sus usos y costumbres. De entonces fue una disposición de la corona española que decía que se podían usar los usos y costumbres de los pueblos con dos condiciones. Una, que no contraviniera la religión. Dos, que no contraviniera las disposiciones de la propia corona. O sea, estaban subordinando el derecho de los pueblos al derecho español. Así estuvimos toda la época colonial y toda la época independiente, ¿no? Casi todos los códigos, por no decir todos, en México los códigos civiles dicen que la ignorancia del derecho no exime al juzgador de resolver los conflictos. Pero dice otra cosa también, que a falta de ley expresa que aplicar, se pueden aplicar los principios generales del derecho o las costumbres siempre y cuando así lo establezca una ley. Es decir, hemos tenido más o menos 500 años, 510 años de estar bajo esa disposición de la corona española. Fue hasta el 2001 cuando se hizo una reforma constitucional que se reconoció como parte de la autonomía de los pueblos su derecho a resolver sus conflictos internos aplicando sus propios sistemas normativos. Esta disposición se encuentra en muchísimas constituciones de los estados de la República. México es un estado, como decías Nayeli, federal, y aparte de la Constitución Federal, tenemos 31 constituciones, porque hay 31 estados. Eso es importante. La Suprema Corte de Justicia incluso ya ha sentado un precedente diciendo que los usos y costumbres, los sistemas normativos indígenas son verdaderos sistemas de derecho paralelos al sistema de derecho estatal. Eso es importante. Tenemos nosotros en México tribunales federales electorales y estos han ido más allá y han dicho los sistemas normativos indígenas pues son verdaderos sistemas que se componen de normas, se componen de principios, se componen de instituciones propias y tienen la misma validez que las leyes. Todo eso está muy bien, pero ¿cuál es el problema? Que tenemos disposiciones enunciativas del derecho, pero no tenemos los mecanismos, los instrumentos para la aplicación de este derecho. ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, históricamente, muchas de las competencias que cultural, históricamente, moralmente, éticamente deberían ser de los pueblos, todavía la tienen los tribunales locales o federales, ¿no? Y como no hay, y por otro lado, no hay una regulación de las competencias específicas de las autoridades estatales, entonces, para los jueces, para los ministerios, hay que aplicar el derecho estatal sin ponerse a disputarle la competencia a estas entes. Hay algunas excepciones, evidentemente. Hay pueblos que asesorados por algunos abogados les han disputado
a las autoridades estatales esa competencia y en algunos casos les han reconocido ese derecho. Lo que estoy diciendo es, entonces, pues, que a nivel de garantía, por llamarlo de alguna manera, sí tenemos el derecho, el reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos. No hay una elaboración de cómo debería aplicarse este derecho y ese es un pendiente fuerte que tenemos. Esto ha llevado, creo, a otro problema. El hecho de que no hubiera estado reconocida esta Francisco, te dejamos de escuchar. hecho. Y cuando alguien se siente afectado, pues va y denuncia a la autoridad por abuso de autoridad, por estarse invadiendo competencia de autoridades estatales y la autoridad del pueblo pues se ve en problemas porque tiene que enfrentar esas acusaciones. A veces los pueblos las defienden y el problema jurídico pues pasa a ser un problema político, ¿no? Creo que esa es, en términos generales, un panorama de cómo estamos en México. Muchas gracias, Francisco, por esta introducción que creo que pinta esta autoridad indígena y esta autoridad colonizadora, ¿no? de nuestra historia y en nuestro presente, ¿no? Ya empezaron a llegar las preguntas a nuestro canal en YouTube y una de ellas tiene que ver con estos retos, los retos que representa la educación legal y la judicialidad para cada uno de ustedes. Y en el contexto de esa pregunta, me voy a dirigir ahora a Liana y preguntarle sobre el contexto de este creciente número de conflictos socioambientales, ¿no? Sabemos que existe toda esta historia, ¿no? De cómo los pueblos fueron colonizados, de cómo se impusieron ciertas reglas sobre las reglas propias de los territorios y de los mismos pueblos y comunidades. Pero en el ahora, esto todavía lo podemos sentir en los pueblos, los que llegamos y visitamos, los pueden sentir ellos mismos y se expresan de otra forma, ¿no? En un contexto distinto, que yo creo que tiene que ver con también un creciente número de proyectos que están llegando ahora a territorios cada vez más, ¿no? Creo que por algún momento de nuestra historia nos concentramos en crecer en las ciudades y ahora de nuevo estamos volteando a las montañas, al territorio rural. Y esto ha presentado ciertos retos que creo que el proyecto del observatorio atiende, ¿no? De alguna manera busca dar herramientas, ¿no? Y entonces, quería yo preguntarte justo sobre este tema y platicar contigo sobre la relevancia del estudio del conocimiento, de la práctica en contextos, en este contexto global, porque no creo que además sea nada más en México o nada más en Brasil, creo que es en todas partes de conflictos socioambientales, ¿no? Y de la diversidad en la que vivimos. Gracias, Nayeli, por su pregunta. Bueno, delante de la conjuntura de conflictos socioambientales, las amenazas y las violaciones a los derechos étnicos, sobre todo los derechos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales en Brasil también, creo que esta reflexión podríamos empezar por la cuestión de la noción de las tierras comunales, de las tierras ancestrales y de los territorios tradicionales, que no son propiedad privada, entonces están fuera del mercado, incluso del mercado de commodities. Yo vivo en Brasil, en la zona, en la frontera con Paraguay, donde están los pueblos Guaraní y Kaiowá,
y Terena, ellos no lograron la demarcación, el reconocimiento jurídico de su territorio y están todavía peleando para la demarcación de la tierra ancestral, Kaiowá y Guaraní, por su tecoyojá, por su modo de vivir en armonía con la naturaleza, y para la recuperación de ese territorio que es como ya está todo degradado por los monocultivos de soya transgénica, de maíz transgénico y de las commodities. Y hay diversas regiones en Brasil que, así como esas, que los pueblos están peleando por el reconocimiento de su territorio originario, de su territorio ancestral, su territorio tradicional, de su pertenencia a la naturaleza y su modo de vida en armonía. Y eso, sin duda, Nayeli, como estás, eso sirve para nosotros en esos tiempos de pandemia y para pensarmos un futuro común para la humanidad. Incluso yo recomiendo mucho escuchar y las lecturas de nuestro pensador indígena de acá de Brasil, Ailton Krenak, que tiene reflexiones muy profundas para ese momento incluso que vivimos. Pero en la cuestión de la contribución por el Observatorio de Protocolos Comunitarios, pensamos en las cuestiones de los conflictos socioambientales y la violación del derecho de consulta y consentimiento, y específicamente el derecho de veto de los pueblos indígenas, el derecho de decir no a un megaproyecto cuando esos megaproyectos afectan su integridad física, cultural, su integridad espiritual y la manutención de su modo de vida tradicional. Entonces, comprendemos la importancia del reconocimiento incluso de la diversidad. Que nosotros, cuando nosotros reconocemos la diversidad cultural de Brasil, nosotros también reconocemos la diversidad jurídica por el reconocimiento de las organizaciones sociales propias de los pueblos y su modo de vida, su modo de liberación política, jurídica, ancestral, que debe ser respetada por el Estado brasileño. Pero claro que el momento que vivimos estás como los retrocesos para los derechos que ya están garantizados incluso en la Constitución Federal, pero ya estamos en el momento muy grave por la amenaza por un gobierno autoritario que nega incluso la democracia. Entonces, cuando nosotros tenemos la amenaza la amenaza para la democracia, para el Estado de Derecho, el Estado democrático de Derecho, incluso las amenazas para los pueblos son más allá, son para el reconocimiento de la libre determinación, para el reconocimiento de la plurinacionalidad, porque comprendemos que vivimos la plurinacionalidad de hecho, aunque no está reconocida en la Constitución. Entonces, en ese contexto, las experiencias de los protocolos propios de consulta y el consentimiento, también llamados de protocolos autónomos comunitarios, son instrumentos donde las comunidades expresan su voz, su derecho propio de origen, que en general es un derecho oral, de tradición oral, y que delante de los conflictos y amenazas a los territorios por los megaproyectos extractivos de la minería, carreteras y megaproyectos de explotación de recursos hídricos, minerales, por las hidroeléctricas, también acá inúmeros proyectos en la Amazonía. Ellos se ven en la necesidad de formalizar, poner en el papel su regla para un proceso de consulta, sus normas propias. Entonces, los protocolos contienen las reglas mínimas y fundamentales
donde los pueblos y las comunidades establecen y exteriorizan para el Estado, apuntando se debe respetar el derecho propio, sus jurisdicciones propias y formas de organización social en un proceso de consulta previa. Entonces, las especificidades culturales en cada territorio deben ser un proceso de consulta distinto. Y así comprendemos esas experiencias desde acá como un ejercicio de la justdiversidad y de la libre determinación. Se registra la construcción de diversos protocolos autónomos y me gustaría apuntar un ejemplo, un caso inédito del pueblo Kayapó Mengraginote en 2019, que hizo su protocolo por medio de un registro documental audiovisual. Entonces, respetando sus tradiciones jurídicas orales, y hicieron el registro por medio de documentario audiovisual para la y en su lengua materna, en su lengua indígena. Los protocolos autónomos comunitarios son instrumentos que constituyen juridicidad, la juridicidad, o sea, tiene naturaleza jurídica al establecer el cómo debe ser conducida la consulta previa y sus etapas, cómo los pueblos y comunidades se organizan, cómo son los procesos de decisión colectiva de aquellos pueblos y comunidades. En los protocolos es posible encontrar los principios, directrices, criterios y reglas mínimas que deberán ser respetadas por el Estado para que un proceso de consulta previa sea culturalmente adecuado, respetando las especificidades y el derecho propio de los pueblos en cuestión. Entonces, comprendemos a partir de un concepto del profesor Carlos Marés, que es de la justdiversidad, que el profesor Marés habla los principios universales de reconocimiento integral de los valores de cada pueblo solamente pueden ser formulados como la libertad de actuar conforme sus propias leyes, lo que significa hacer reconocido su derecho y su jurisdicción. Comprendemos entonces la justdiversidad a partir de la noción de la diversidad cultural, diversidad de sistemas jurídicos propios que a su vez se vincula a determinado territorio y territorialidad, conformando la jurisdicción indígena o tradicional. Entonces, la libertad de determinar de un pueblo, definiendo sus caminos, el futuro de su existencia debe ser reconocida y respetada externamente. La libre determinación conduce a la noción de justdiversidad. Esta es nuestra reflexión acerca de esos instrumentos como un ejercicio de la resistencia política y jurídica de los pueblos, porque cuando ellos se reúnen internamente para discutir, deliberar, y a veces se pasan meses y años construyendo su instrumento jurídico del protocolo de consulta, ellos también están mirando a sí propios y a sus organizaciones tradicionales y representativas. Entonces también representa este momento en que los pueblos se quedan más fortalecidos en la pelea, en la lucha, adelante de las amenazas territoriales y los conflictos socioambientales. Muchas gracias, Diana. También aquí en México ha habido como un empuje muy grande a considerar siempre como base la libre determinación y autonomía de los pueblos para el ejercicio de la consulta, el ejercicio de realizar acuerdos con el Estado, realizar declaraciones con el Estado, ¿no? Y definitivamente creo que hay un gran camino por recorrer en el entendido de esa libertad, de ese derecho, o lo que yo también llamo, y creo que algunos también llaman la potestad, ¿no? De cierta autoridad y potestad para ejercer sus derechos, y más en un contexto de derechos humanos, ¿no? O sea, si queremos hacer realidad estos derechos humanos, entonces se deberá reconocer cierta potestad, cierto ejercicio de autoridad desde los pueblos, y bueno, creo que
el término de justdiversidad que logra capturar o que ustedes lo utilizan desde ese concepto que captura esta libertad, ¿no? Esta potestad. Creo que fue lo que me hizo al final decidirme por ponerle el nombre a nuestro evento del día de hoy. Te lo agradezco muchísimo. En este sentido, me gustaría ahora darle la palabra a Jessica y preguntarle cuáles son los métodos que el centro está utilizando para enseñar derecho de los pueblos indígenas y este enfoque de justdiversidad, de libertad, de potestad, de derechos. Gracias por la pregunta. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Espérame. Ok. Bueno, una vez que reconocemos que el derecho indígena existe, todavía tenemos este problema de desafío de averiguar qué hacer con ello y muchos están pues paralizados en este paso. Esto es particularmente cierto para algunas de nosotras que no somos indígenas o tenemos muy poca comprensión de la ley indígena. ¿Cómo le hacemos para aprender el derecho indígena y practicarlo? Es una pregunta divertida para los abogados, ya que vamos a la escuela para desarrollar excelentes habilidades de investigación y redacción y para adquirir las competencias para interpretar, argumentar y presentar la ley. Después de la escuela de leyes, podemos aprender cosas por nuestra cuenta y reproducir la ley, pero todavía de alguna manera tenemos un bloqueo sobre cómo usar esta otra ley. Aparte del trabajo de lo que nosotros llamamos descolonización, consiste en impulsar este tipo de procesos mentales y esfuerzos. Y este esfuerzo nos exige deshacernos de las suposiciones con las que nos hemos educado sobre la ley. Exige ver la ley y el derecho de otra manera. Entonces, por eso tengo una pregunta. ¿Qué hacemos los abogados cuando nos llega un caso y necesitamos investigar o conocer cierta área de derecho que desconocemos? Bueno, para mí buscamos en la biblioteca, leemos jurisprudencia, doctrina, comentarios críticos, informes, reportes legales, tal vez veremos unos videos de conferencias de expertos o hablamos con gente que sabe la materia y tener conversaciones entre nosotros. Es larga la lista de recursos diferentes que usamos para hacer el derecho. Bueno, el derecho indígena es diferente, por supuesto. El derecho indígena no está siempre escrita o en textos. La ley indígena puede registrarse en canciones, ceremonias, prácticas, bailes, interacciones sociales, artefactos, así como historias y enseñanzas que transmiten de forma oral. Puede incluso que la ley indígena la lleven personas. Llamamos a estas fuentes los recursos de la ley indígena. Aquí tengo una lista de algunos. Algunos de estos recursos, por supuesto, no son accesibles para personas dentro de una sociedad y no forasteros como yo. Este es el desafío. En el instituto donde trabajamos, intentamos combinar las habilidades de investigación, análisis y redacción de los abogados con lo que conocemos gracias a otras disciplinas como la antropología o el arte sobre las mejores prácticas que involucran colaboraciones e investigación dirigida por la comunidad que involucra a los pueblos indígenas.
Aquí está la metodología. Disculpa, la rueda está en inglés, pero es traducido en el otro lado de la pantalla. Para nosotros en el instituto, comenzamos trabajando directamente con una comunidad para refinar una pregunta de investigación que les importa. Puede ser sobre la resolución de ciertas disputas, propiedad intelectual, la ley ambiental o, por ejemplo, ciudadanía. Tenemos un taller para presentar nuestros métodos de análisis con ellas y ellos. Luego pasamos a una fase de análisis. Comenzamos trabajando con narrativas orales traducidas y escritas de una tradición legal indígena. Esto es recursos basados en textos que se preparan y interactuamos con ellos utilizando métodos rigurosos para extraer lo que vemos o reconocemos como los principios y procesos legales descritos o capturados en estos textos. Nosotros trabajamos con historias o narrativas orales porque sabemos que históricamente han sido utilizados por sociedades indígenas para enseñar la ley durante milenios. Y también analizamos varios otros recursos basados en texto, como recursos lingüísticos, históricos, antropológicos, para ayudar a nuestra comprensión. Después de un periodo de tiempo de estudio, viajamos a la comunidad o virtualmente en la época de COVID. Y mantenemos conversaciones enfocadas con los expertos en las tradiciones, la gente en la comunidad. Y juntos trabajamos para desarrollar informes y otros materiales que ayudan a organizar nuestro entendimiento sobre lo que dice la tradición legal sobre un tema legal específico o una pregunta, incluyendo qué son los principios legales, procesos, instituciones, tomadores de decisiones y respuestas que ocurren en un contexto particular. Y por tanto es un proceso muy exigente, colaborativo, intelectual e iterativo. Aquí hay un ejemplo de un proyecto que hicimos sobre la ley sobre tierras y recursos en la tradición legal Secwepemc. Esta diapositiva muestra una foto del índice, aquí, índice y los temas que incluimos. Y si tuviéramos más tiempo, les explicaría más a fondo de estos temas y lo logrado en este proyecto. Pero no tenemos mucho tiempo y quiero resaltar algo importante sobre este informe. Este informe en sí mismo no es una codificación de la ley Secwepemc sobre tierras y recursos. Ciertamente no es integral, pero es un recurso que puede ayudar en el desarrollo de leyes, en instrumentos, en la comprensión y en el esfuerzo de comunicar y hablar a través de diferentes tradiciones legales. En mi caso en específico, ayuda a que cruce el conocimiento de esta tradición legal con el sistema legal del Estado canadiense, así como de otras tradiciones legales indígenas que preceden a Canadá. Nayeli, estás muteada, no te escuchamos. Gracias. Entonces, en ese tono en el que Jessica nos acaba de decir algunas de estas herramientas y Diana también, que han utilizado para atender ciertas solicitudes, porque entiendo que tanto en el caso de Jessica como en el caso de Diana, las preocupaciones siempre vienen desde las mismas comunidades, desde las mismas autoridades comunitarias, ¿no? Y solamente en ese sentido es en el que se trabajan estos proyectos
que tratan de acercar, ¿no?, este derecho, estas leyes, estas normas, estos sistemas, desde pueblos indígenas hacia los que no pertenecemos a pueblos indígenas, hacia el sistema que podríamos llamar dominante o predominante en nuestras escuelas. Y yo sé que Francisco tiene muchísima experiencia, ¿no?, con comunidades y con autoridades en todo el país, porque no nada más se dedica a la región de la que él es, sino que se dedica a todo el país con una diversidad de realidades muy distintas y de usos de territorios muy distintos. Francisco, ¿tú qué crees que es lo que los abogados, lo que nosotros los profesores de abogados, los profesores de los futuros jueces, podríamos estar haciendo, podríamos estar enseñando, deberíamos estar enseñando, o con qué perspectiva deberíamos estar viniendo también para poder ser de ayuda en esta mediación, bueno, no mediación, de esta solución de todos estos conflictos que están todavía lastimando de manera muy grave a comunidades indígenas y a personas indígenas en todos, pues en estos 3 países, ¿no? Pero en todo el mundo. Bueno, creo que lo que ha dicho Liana y lo que ha dicho Jessica contienen elementos importantes para poder anotar algunas ideas sobre esto de cómo se podría, desde el derecho, desde los abogados, ofrecer soluciones. Recupero algunas. Dice la compañera Liana que la justdiversidad lleva implícita la pluralidad de culturas. Y la pluralidad de culturas lleva la pluralidad de entendimientos que puede haber sobre un acto, un fenómeno social específico que puede tener muchísimas connotaciones. Pongo un ejemplo que estaba platicando hace días y que he platicado en otros días sobre la validez de los actos. Para nosotros, cuando nos formamos o para los que nos hemos formado en el derecho positivo, una norma es válida si se creó, como dice el propio sistema normativo, por la propia autoridad, siguiendo su procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y un acto es válido si se realizó conforme a esa norma. Bueno, esto surge a raíz de algunos proyectos en México. Me decía, por ejemplo, un compañero de Yucatán, Maya, que están llegando muchas gentes, muchos de gobierno, muchos funcionarios públicos, ahora con lo del Tren Maya, a que les firmen hojas en blanco. Y la gente las firma porque no significan absolutamente nada para ellos. ¿No? Y para ellos ahí, un acto válido sería que se sentaran en un petate a dialogar sobre un problema y llegaran a un acuerdo, independientemente de que haya papel o no, la palabra cuenta. Pero había que hacerlo sobre un petate. Esto me recordó mucho a nosotros entre los mixtecos de Oaxaca, de Guerrero, de Puebla. El petate es muy simbólico y muy poderoso en términos del diálogo. Si uno ve, por ejemplo, códices, aquí en México hay códices, libros antiguos que escribían los pueblos, ¿no? A través de figuras y que ahí expresaban lo que querían decir. Es muy simbólico el petate. En los yaquis, por ejemplo, o los triquis de Oaxaca también, en ciertos periodos del año les quitan toda autoridad a sus autoridades. Y entonces, si una autoridad estatal no entiende eso
y llegan esos periodos a realizar un acto, pues para el pueblo va a ser inválido, ¿no? Entonces, creo que la posibilidad, eso nada más por hablar de algo, ¿no? Podemos hablar de cómo se construye la idea de persona, de cómo se construye la idea de familia, de cómo se construye la idea de territorial, de muchísimas cosas que son distintas totalmente, ¿no? La misma idea de justicia, esto sí lo tengo muy claro porque lo he estado trabajando últimamente. La idea de justicia no tiene que ver con que se castigue a alguien que cometió algún ilícito, que violó una regla. Tiene más que ver con que se restablezca la armonía que se rompió en el pueblo. Y por tanto, la solución del conflicto no solo involucra a las partes que estuvieron ahí, sino a todo el pueblo. Es decir, no va a haber uno que gane y otro que pierda. No, tiene que haber una restauración de esa armonía rota por alguna acción que se realizó. Son cosas bien distintas, ¿no? La idea de bienestar, ¿no? La idea de bienestar tiene que ver mucho con, bueno, en mi pueblo decimos algo, no decimos bienestar obviamente, pero decimos algo medio que se acerca. Naba, cuca, nuño, decimos, que se traduce más o menos lo que hace grande al pueblo. Ese es el bienestar. ¿Y qué es lo que hace grande al pueblo? Pues el respeto de sus valores, ¿no? Entonces, creo que una posibilidad de entendimiento para poder aportar a la solución de conflictos, primero es escuchar al otro, escuchar las razones del otro, dar valor a la palabra del otro. Muchos de los conflictos que hay en México, en México hay muchísimos conflictos por tierras, por posesión de tierras, por bosques, ¿no? Por agua, ¿no? Vienen de que no se escuchó al otro. Y en la solución, en la posible solución de ese conflicto, no se escucha al otro. Pues las políticas en México en estos temas es, hay una bolsa de dinero, ¿quién la quiere? Y pues ya se soluciona. En realidad, a mí me tocó muchas veces ver eso en gobiernos pasados. Los pueblos hasta se ponían de acuerdo para quedarse con la bolsa de dinero y después seguían ellos mismos peleando su proceso, ¿no? Entonces, creo que escuchar al otro es importante. Y lo que mencionaba Jessica tiene que ver, porque ella pone una lámina y dice que es el derecho indígena, pues el derecho, ¿no? O sea, creo que tenemos también que desmitificar un poco esta idea del derecho que casi parece palabra divina y los abogados, pues sus profetas, ¿no? Creo que hay que bajarla más al piso, al nivel de la gente. Sí se entiende, yo creo que sí se entiende. Estamos tratando de hacer un ejercicio actualmente, pero, por ejemplo, nos pasamos años y años y años tratando de entender una norma jurídica, y cuando uno va a la etimología de la palabra norma, dice que es escuadra. Y la escuadra es la herramienta esta que usan los albañiles, los carpinteros, ¿no? Para hacer trazos pues rectos, ¿no? Entonces, si uno tomara en su esencia la palabra norma como lo recto, por ejemplo, entre mixtecos, algo que no dice derecho, pero que se asemeja, es itayata. Itayata es camino recto. Cuando alguien le quiere decir que aplique una norma, podríamos decir, le dicen a uno, vete por el camino recto. Y chillata, te dicen, ¿no? Entonces, creo que sí, yo no he hecho, como abogado, yo no he hecho en saco roto la idea de que mucho de las teorías jurídicas actuales, ¿no? Nos pueden ayudar a acercar
a los que se han formado en las escuelas de derecho estatal el derecho indígena, pero hay que desmitificarlo, pero hay que darle otro sentido también a los conceptos, pero también hay que ampliarlos, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que los abogados, ojalá me estén escuchando muchos estudiantes, todos nos dicen que nuestro derecho es un sistema jurídico, todos. Pero lo que no nos dicen es que el sistema lo construimos después de que está hecho el derecho. Un diputado, un senador, un legislador que anda proponiendo una ley no anda viendo si quedan dentro del sistema. No, eso lo vemos los abogados después cuando queremos aplicar la ley, ¿no? Entonces esas cosas sí tenemos que verlas y creo que pues por ahí podría haber un diálogo interesante de esto que menciona Eliana de la diversidad en términos de cuántos sentidos puede tener un mismo acto y cómo le hacemos para que estos sentidos puedan pues coincidir, ¿no? Puedan conciliar. Por ahí creo que iría un poco lo que podría decir. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Tenemos que empezar a cerrar, nos queda poco tiempo y yo quería empezar a preguntarles a todos sobre cómo ven que los proyectos que llevan, las acciones que han tomado, lo que ustedes están enseñando, la práctica que ustedes tienen ha cambiado los contextos, ¿no? Y entonces, Liana, y voy a unirlo con una pregunta que viene desde los que nos están oyendo. ¿Cómo es que tú ves que el proyecto del observatorio ha cambiado el contexto legal de los pueblos que han participado, por ejemplo, en los protocolos? ¿Crees que se pueda mejorar si hay algo? ¿O crees que haya sido algún tip, alguna anécdota que tú creas que haya sido de clave, ¿no? para el proyecto? Y en ese sentido, ¿cómo es que tú ves el trabajo del proyecto con las leyes de derechos humanos? O sea, ¿qué tienen que ver los derechos humanos en este tipo de iniciativa? Gracias, Nayeli, y a todas y todos que nos están asistiendo ahí. Bueno, yo creo que el cambio por el contexto legal de las luchas viene de los propios pueblos, por la lucha de los propios pueblos. Nosotros, en cuanto a observatorio, nuestra contribución es limitada a dar visibilidad para esas iniciativas de los pueblos, darla y ayudar y garantizar la visibilidad jurídica, sobre todo. Entonces, nuestra lucha también en cuanto a esta alianza con los pueblos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionales de Brasil, estamos peleando para el reconocimiento jurídico de esos instrumentos construidos por los propios pueblos. Entonces, las lesiones, los desafíos, los retos que tenemos también pasa por eso, por nuestra defensa, que esos instrumentos jurídicos de los pueblos, los protocolos propios, los protocolos autónomos, son vinculantes a los estados. Creo que esta es nuestra contribución en cuanto proyecto y una red formada por el observatorio, una red de defensores de derechos humanos, de abogados populares, de asesoría jurídica y antropólogos que trabajan también desde los territorios, y sobre todo la alianza con las organizaciones de los pueblos a nivel nacional. Acá en Brasil tenemos la APIB, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. Incluso este mes de abril es el mes Abril Indígena, por la movilización nacional indígena que hace 20 años siempre ocupaban la capital de Brasil, Brasilia, la ciudad
y diversos pueblos, diversas etnias ocupaban los espacios para levantar sus banderas de la lucha para la implementación de los derechos constitucionales indígenas. Y desde 2020, con la pandemia, ellos están haciendo esta articulación nacional por los medios remotos, así como nosotros estamos, y están también utilizando los medios virtuales para todo este mes de la movilización indígena nacional. El acampamento Tierra Libre hoy es virtual. Esto, entonces, como sumamos a esta lucha para los pueblos, y así como los quilombolas tienen la coordinación nacional de las comunidades negras quilombolas de Brasil, y hay también la red de los pueblos y comunidades tradicionales, que congrega 28 pueblos tradicionales, que no son indígenas, no son quilombolas. Y nosotros también por el observatorio estamos en la defensa de esos pueblos tradicionales como sujetos del convenio 169, y estamos peleando para eso. Y cuando estos pueblos construyen sus protocolos autónomos, como hacen el ejercicio del autorreconocimiento, de la autoatribución, que está garantizada por los tratados de derechos humanos, el convenio 169 que Brasil ha ratificado en 2002, y así como la libre determinación de los pueblos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007 y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2016. Y con eso, lo que creemos es que los pueblos indígenas, más allá de su poder de la aplicación interna de los pueblos, tiene también que garantizar la eficacia externa de su jurisdicción para impedir la opresión. Estas son las lecciones que inspiran el Observatorio de Protocolos para la Defensa del Carácter Vinculante. Y logramos acá en Brasil, no nosotros por el observatorio, pero los pueblos y sus organizaciones indígenas, con los procesos judiciales. En 2017 hubo un primer caso que hubo el reconocimiento para el judiciario del protocolo autónomo que tiene la observancia en el proceso judicial. Entonces tenemos este caso que es un caso emblemático, que ya como la violación ya es un hecho consumado, que es el caso de Belo Monte en Amazonía, de la megaproyecto hidroeléctrico, pero esos mismos pueblos de esta zona, de la región de la cuenca del río Xingu, están también amenazados por el megaproyecto de minería Belusan, que incluso de una mineradora de esos grandes grupos, incluso la canadiense también. Entonces están amenazados, y ese pueblo Juruna, el pueblo Juruna Yujá, construyó su protocolo propio, que ya tenemos el reconocimiento por el judiciario, por una sentencia judicial, una decisión judicial. Hay otras decisiones también, como el caso Manoki, pero hay interpretaciones equivocadas por parte de los jueces, como transferiendo el deber de consulta previa para las empresas. Entonces nos preocupa mucho también estas interpretaciones, y como una misión del observatorio apuntar estos mecanismos a partir de los parámetros internacionales, de los estándares internacionales de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Entonces, acá estamos peleando también por el observatorio para el reconocimiento por la CIDH, y Nayeli ha participado con nosotros en una audiencia en octubre de 2020, en una audiencia temática sobre el derecho de consulta previa y consentimiento libre, previo e informado, y estamos logrando eso por la Comisión Interamericana, incluso reconocer los protocolos autónomos como ejercicio de la libre determinación. Entonces, creo también que
además de las iniciativas de los pueblos, en cuanto a observatorio, cuando nosotros damos visibilidad, cuando esos instrumentos son públicos, los otros pueblos, a veces que no difundieron sus instrumentos autónomos, empiezan también como tienen una inspiración a ver otros pueblos presentando sus iniciativas propias para dar visibilidad jurídica y garantizar el carácter vinculante de sus protocolos. Creo que estamos por ahí. Gracias, Nayeli. No, muchas gracias, Liana, por la aportación. Jessica, en ese mismo sentido, yo te quería preguntar sobre la incidencia que ha tenido el proyecto de la unidad de investigaciones y también preguntarte sobre cómo es que tú ves que estas acciones están alimentando la ley, están siendo capturadas, o bueno, no capturadas en el sentido negativo, pero están siendo utilizadas por la ley en Canadá, en British Columbia. Gracias. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Ok. Primero voy a hablar sobre las aplicaciones de derecho indígena. Y los informes que hacemos pueden ayudar a apoyar a las comunidades indígenas y a la ley de muchas maneras. Aquí tengo 3 ejemplos. No todos se basan en trabajo hecho desde nuestro instituto, pero son buenas ilustraciones de cómo se puede usar este tipo de trabajo para hablar de derecho indígena. El primer ejemplo en el foto allá en la pantalla es un contrato privado. Esta es una ceremonia Kwakwaka'wakw que fue parte de un contrato entre un artista indígena, Carrie Newman, y el Museo Canadiense de Derechos Humanos en torno a una instalación de arte que hizo para conmemorar a los niños indígenas que sufrieron terribles daños en las escuelas residenciales de Canadá. El contrato incluyó esta ceremonia y otros aspectos de la ley Kwakwaka'wakw, incluida la incorporación de principios sobre agencia y de derechos sobre la propia instalación, bien diferente. El segundo ejemplo es esta declaración del agua en el territorio de Tzocotín, que se basó en nuestro trabajo. Esta declaración de ley captura la gobernanza y el sistema legal de la comunidad. Y el tercer ejemplo, este es un proceso comunitario de Secwepemc para revisar una propuesta de una mina en su territorio. Este proceso se organizó para informar y ejecutarse en paralelo al proceso de evaluación ambiental del Estado. El proceso Secwepemc utilizó estándares propios de su comunidad para evaluar el proyecto, así como un proceso de participación y discusión que se basó en sus propias historias, narrativas y otros procesos legales como los banquetes. En el panel participaron 49 personas, incluidos jóvenes y ancianas y ancianos, y este proceso después se conectó con el proceso de evaluación canadiense y provincial, creando una conversación entre diferentes tradiciones legales. En la imagen, el proceso comunitario está representado por la línea roja, el cual se completó antes del final del proceso de evaluación canadiense o de la provincia, que es la línea azul.
Esas son cosas interesantes y geniales que están haciendo en Canadá para elevar el perfil y la participación de la ley indígena en nuestros entendimientos legales. En mi opinión, este trabajo es el más emocionante que se realiza ahora en el campo de derecho porque requiere mucha creatividad e imaginación y persigue la reconciliación y descolonización. Es un comienzo. También tenemos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Victoria, lanzamos un programa de doble titulación en Common Law y ordenamientos jurídicos indígenas en 2018. Este programa es el primer de este tipo en el mundo y enseña a los estudiantes de derecho leyes estatales e indígenas de forma transistémica. Por ejemplo, en el primer año, los estudiantes aprenden la ley constitucional canadiense junto con la ley constitucional de los Anishinaabe. También hay un componente de trabajo de campo en el programa, donde los estudiantes trabajan con las comunidades indígenas en los temas legales que son importantes para ellos. Para terminar, quisiera mencionar un par de reflexiones que tienen relación con la parte inicial de mi presentación y es en relación de mi papel como una persona blanca, abogada, colona en este trabajo y cómo hacerlo de manera ética. Pienso mucho en lo que sucedería si las personas como yo, no indígenas, no hacen este trabajo. En el contexto actual legal canadiense, esto se traduce, significa que la ley canadiense simplemente seguirá siendo la predeterminada, la autoridad única y visible. En mi opinión, es igual para todos los espacios enmarcados por el conocimiento occidental. Y si no nos comprometemos con el derecho indígena, seria y productivamente somos cómplices de la narrativa de que solo los sistemas de conocimiento occidentales son válidos o existen. En el contexto legal actual, perpetuamos mitos sobre la inexistencia de ley y orden en las sociedades indígenas y contribuimos directamente a la eliminación del derecho indígena, tradiciones legales indígenas y sistemas de conocimiento indígenas. Pienso dado en el contexto más amplio en que vivimos, creo que es una obligación para todas y todos, y particularmente para las y los abogados, asumir nuestra responsabilidad y reconocer el hecho de que el derecho estatal y colonial ha sido un instrumento utilizado para despojar a los pueblos indígenas, tanto de su tierra como de sus tradiciones legales. En este sentido, quisiera enfatizar que este no es mi trabajo en el sentido que pertenecía, pero es mi trabajo porque los asumo como una obligación como abogada y colona. Sin embargo, quiero reconocer que este camino no es fácil. Cometo muchos errores, como en mi español, y siempre me enfrento a mis propias suposiciones y me siento usualmente incómoda, también como me siento ahora. Y creo que eso también es importante. Incomodarnos cuando hacemos este trabajo nos permite aprender, conectarnos y imaginarnos nuestra relación con nosotros mismos, nosotros y la ley, y nos obliga a enfocarnos en temas que necesitamos pensar más y a cuestionarnos nuestras suposiciones. He aprendido que no soy una experta legal, aunque soy abogada. Soy una estudiante y maestra de derecho y con el derecho. Y esta iniciativa tomará tiempo, pero los invito a unirse a este tipo de trabajo conmigo.
porque nos hace humildes y nos enriquece. Y eso lo quiero compartirles con ustedes. Pues qué cierre tan genial, Jessica, de verdad. Creo que no he podido yo encontrar palabras mejores de las que acabas de decir, en especial para mis alumnos, para mí, para aquellos colegas con los que trabajo, y te los agradezco muchísimo. De verdad, creo que son muy importantes, ¿no? El mantenernos sin conocer los ordenamientos jurídicos, las leyes, las tradiciones de los pueblos indígenas como abogados es ser cómplices de su destrucción y de su desaparición, y creo que espero este llamado les llegue a muchos. Yo sé que no muchas personas nos están escuchando en vivo, pero espero que esta grabación quede ahí y podamos seguirla reproduciendo y nos sigan escuchando. Francisco, no sé si quieras darnos unas palabras finales. Una de las preguntas que venía desde nuestra audiencia era cómo es que podemos pensar en estas reformas legales que integren. Él usa la persona que nos hace la pregunta, que es Ángel Reyes, es integrar. Él usa la palabra integrar, pero supongo que podemos usar otra palabra, pero lo que él quiere pensar es cómo nos imaginamos un sistema legal que logre introducir, hacer conocer, supongo que tiene que ver con lo que dijo Liana, esta función de visibilizar el derecho indígena en nuestro país o en cualquier país. Estás en mute, estás en cerrado. Bueno, no sé qué pase en otros países, pero particularmente en México, pienso que la producción teórica sobre derecho es pobrísima. No pobre, pobrísima. Lo que se produce en México son más manuales que reflexión o interpretación sobre la ley, sobre la norma. Ya no digamos del derecho estatal, ¿no? Imagínense del derecho indígena. Eso creo que tiene que ver también con la manera en que se enseña el derecho en las universidades. Francamente, creo que no se enseña derecho, se enseñan leyes. Y confundir derecho y leyes es un error terrible, ¿no? Junto con eso, creo, y lo digo como abogado, que el derecho estatal no tiene ya respuestas para muchos fenómenos, problemas, conflictos que se nos están presentando a diario, y no los va a tener. Esa es mi percepción. Por más leyes y leyes y leyes que hagamos, no lo va a tener, porque la lógica es otra. La lógica, pues la lógica de la vida, pero la lógica del capital, como estaba diciendo, es otra, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí nos urge atender a la realidad, esta realidad de la diversidad de la que estamos hablando, del pluralismo jurídico, como decimos acá, ¿no? Pero acá en México me refiero, pero tenemos que verlo en su esencia. Yo he sido funcionario público en algún tiempo, he trabajado para instituciones de educación pública, y voy a contar una cosa que me parece vergonzosa. Un día me escribe la Procuraduría General de la República y me pide que le haga un estudio sobre usos y costumbres, y yo le digo, pues, ¿de qué pueblo? Y me dice, de cualquier pueblo. Y yo, no, oiga, no le puedo hacer ningún estudio sobre usos y costumbres de cualquier pueblo, me tiene que decir de qué pueblo, de qué materia y de qué. Y me dice, no, del cualquiera, del que usted quiera, oiga. Entonces yo tomo el teléfono y le digo que para qué lo quiere. Mire, me dice, lo quiero para atender una recomendación que me hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así que me interesa un carajo de qué pueblo, yo nomás la quiero presentarme. O sea, con ese criterio es lamentabilísimo lo que sucede.
Afortunadamente sí hay algunos funcionarios judiciales que se preocupan, ¿no? Yo diría sobre todo los tribunales federales electorales en México han incursionado mucho en eso, algunos otros, y sobre todo creo que las nuevas generaciones de abogados por su propia cuenta están incursionando en esto. Pero creo que lo ideal podría ser, esto que decía Jessica es fabuloso. O sea, ¿por qué no enseñar la Constitución del Estado junto con las constituciones de los pueblos? ¿Por qué no cuando se enseña derecho de familia en las escuelas, como lo dicen los códigos, podríamos enseñar cómo es el derecho de familia de algún pueblo? Esas cosas creo que ayudarían mucho a un entendimiento. Para hacer eso, esto yo incluso ya lo he platicado y lo digo claramente, lo platiqué en la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, y los maestros se molestaron conmigo porque dijeron, usted lo que quiere es ponernos a trabajar más por el mismo salario, porque yo les decía, oigan, para hacer eso tienen que prepararse ustedes, tienen que generar otro tipo de metodologías y tienen que generar otro tipo de materiales didácticos. Y me dijeron, no, espérese, no, usted nos quiere poner pues sí, hay que ponerse a trabajar más, hay que ponerse a generar otro tipo de materiales, otro tipo de metodologías para enseñar, y pues eso es todo un reto, pero creo que nos urge. Eso es lo que creo que nos urge. Yo creo que hay un reto muy importante para las instituciones que se dedican a la enseñanza del derecho, para los que nos dedicamos a la práctica, pero sobre todo para los que creemos en el derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Eso es lo que podría decir, Nayeli. Y muchísimas gracias, Nayeli, por este diálogo, por acercarme con Liana y con Jessica. Ha sido todo un placer. Muchas gracias a todas. Gracias, Lima. Gracias, Jessica. Gracias a ti, Francisco, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a Areli, que está ahí atrás, apoyándonos con todo lo técnico, a Francisco y Félix, que también nos apoyaron desde el TEC para que saliera este evento. Gracias a Hilda, que estuvo ahí al pendiente por si necesitábamos el inglés en cualquier momento. Te agradecemos mucho el apoyo y gracias a todos los que nos escucharon. Espero que esta haya sido una primera conversación y que sigan las conversaciones sobre este tema y podamos compartir conocimiento y experiencias y seguir creciendo juntos, de verdad. Se los agradezco enormemente y bueno, hasta luego y hasta la próxima. Muchas gracias. Thank you. Obrigada. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Obrigada. No sé si...